Bienvenido a una lección en la que resolveremos un problema de aplicación utilizando la forma general de una ecuación lineal. Para una revisión rápida, la forma general de una ecuación lineal, a veces llamada forma estándar, es la forma X más Y es igual a C, donde tenemos los términos variables a la izquierda y una constante a la derecha. Para este ejemplo, las entradas para el cine cuestan $7 para adultos, $5.50 para niños. Se recaudó un total de $668 en ventas de boletos para el sábado por la mañana. En la parte A, también escribimos una ecuación que representa la cantidad total de dinero recaudado. Destaquemos la información importante. Las entradas para adultos cuestan $7, y las entradas para niños cuestan $5.50. Y también sabemos que se recaudó un total de $668 en la venta de boletos del evento. Tenemos dos incógnitas. No sabemos cuántas entradas para adultos se vendieron. Y no sabemos cuántas entradas para niños se vendieron. Definamos nuestras variables para estas dos incógnitas. Ahora podríamos usar X e Y, pero usaremos variables que nos ayuden a recordar lo que representan las variables. Dejemos que A sea igual a la cantidad de boletos para adultos. Y dejemos que C sea igual al número de boletos para niños. Y ahora porque los boletos para adultos se venden por $7, y los boletos para niños se venden por $5.50. La cantidad total de dinero recaudado debería ser de $7. Multiplicado por la cantidad de entradas para adultos, que es A, más $5.50 veces la cantidad de entradas para niños, que es C. Sabemos que el monto total recaudado es de $668. Para nuestra ecuación, simplificamos y soltamos las unidades. Entonces, nuestra ecuación que representa la cantidad total de dinero recaudado sería 7A más 5.5 C es igual a 668. C equals 668. Ahora para la parte B. Si se compraron 42 boletos para adultos para este evento, ¿cuántos niños había? Debido a que se nos compraron 42 boletos para adultos, ahora sabemos que A es igual a 42. Para responder esta pregunta, sustituiremos 42 por A, y resolveremos por C. Tenemos 7 veces 42. Más 5.5 C es igual a 668. 7 veces 42. Es igual a 294. Ahora tenemos 294. Más 5.5 C es igual a 668. Tenemos una ecuación básica de dos pasos, por lo que para el siguiente paso aislaremos el término C restando 294 en ambos lados. Simplificando, tenemos 5.5 C es igual a 668. Menos 294 es igual a 374. Y ahora dividimos ambos lados por 5.5. Simplificando, tenemos C igual a 374 dividido por 5.5. Es igual a 68. Recuerde, 68 es el número de boletos para niños y, por lo tanto, 68 niños asistieron a la matiné. Escribamos esto como una oración. Espero que hayas encontrado esto útil.